La niña lloraba todas las noches después de que la empleada doméstica se iba a dormir. Un día, la empleada fingió estar dormida y escuchó lo que hacía el padre de la niña por las noches. Aquello la aterrorizó. El auto negro brillante se detuvo suavemente frente a la gran puerta de la mansión Moore. Charles Moore, impecable como siempre en su traje de negocios, salió primero, caminando alrededor del vehículo para abrir la puerta a su hija, Susan, quien cargaba el peso de otro largo día reflejado en sus ojos. Vamos, Susan. No tenemos todo el tiempo del mundo. Mañana tenemos otro ensayo, y necesitas dar lo mejor de ti como modelo, dijo Charles con un tono que mezclaba urgencia y una distorsionada preocupación paternal. Susan, arrastrando los pies, apenas tuvo tiempo de responder antes de ser recibida por Ellen en la entrada de la mansión. La empleada abrió los brazos, envolviendo a la niña en un abrazo que parecía decir todo lo que las palabras no podían. Oh, querida, hoy te ves tan cansada. Ven, prepararé algo especial para que comas, algo que te haga sentir mejor, ¿sí? La voz de Ellen era un refugio, llena de calidez y afecto, algo que Susan rara vez encontraba en otro lugar. Charles observó la interacción desde la distancia, sus ojos afilados capturando cada detalle. Ellen, recuerda que Susan está en una dieta estricta. Nada de desviaciones hoy. Necesita mantener su figura para los jueces. Es por su propio bien, dijo Charles, con un tono que no dejaba lugar a réplica. La voz de Charles transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Susan, aún en los brazos de Ellen, susurró con una voz casi inaudible: ojalá las cosas fueran diferentes, Ellen. Ojalá pudiera elegir mi vida, mis sueños, elegir estar con mamá. Las palabras de Susan estaban cargadas de un profundo anhelo por una vida diferente, lejos de las expectativas y presiones impuestas por su padre. Ellen, guiándola hacia la cocina, respondió en un susurro, sus palabras teñidas de sabiduría gentil pero firme. Lo sé, querida, lo sé. Pero recuerda, la noche más oscura es justo antes del amanecer. Tienes un espíritu fuerte, Susan, un espíritu que ningún escenario ni juez puede aprisionar. Estamos juntas en esto. No estás sola. Las palabras de Ellen no solo ofrecían consuelo, sino que eran una promesa silenciosa, un voto de lealtad y protección. Mientras tanto, Charles permanecía inmóvil, observando la interacción entre su hija y la empleada, sus pensamientos un laberinto de expectativas y presiones, un reflejo de sus propios sueños no realizados y su determinación de que Susan triunfara en la carrera de modelaje que él tanto deseaba para ella. Me lo agradecerá algún día, cuando esté en la cima, cuando sea alguien. Todo esto será solo un recuerdo lejano, un pequeño precio a pagar por la grandeza, pensó Charles, convenciéndose de que el camino que había elegido para Susan era el único posible. La cocina se convirtió en un refugio, un pequeño mundo aparte donde Ellen y Susan podían hablar y soñar lejos de los ojos críticos de Charles. Ahora, veamos algo que puedas comer, algo que no haga fruncir el ceño a tu padre, pero que aún te saque una sonrisa, dijo Ellen, rebuscando en los armarios algo que cumpliera con esos criterios específicos. ¿Sabes, Ellen? A veces, cuando estoy allá afuera en el escenario, desfilando bajo todas esas luces, siento que estoy más lejos de mí misma que nunca. Es como si cada paso, cada sonrisa, fuera solo parte de algo que nunca decidí perseguir, confesó Susan, mientras ayudaba a Ellen a preparar una ensalada simple pero nutritiva. Ellen miró a Susan, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y firmeza. Susan, querida, nunca olvides quién eres. No importa cuántos escenarios pises ni cuántos vestidos deslumbrantes uses, tu esencia, tu verdadero yo, es mucho más que cualquier título que puedan darte. Y recuerda, siempre estaré aquí para recordártelo. Siempre. La conversación entre las dos era un marcado contraste con la soledad y el silencio que dominaban el resto de la mansión. Por un breve momento, la cocina se llenó de risas y sueños compartidos, un refugio de calidez humana en medio de la fría ambición de Charles. Al final de la noche, cuando Susan subió las escaleras hacia su habitación, un sentimiento de gratitud calentaba su corazón. Gracias, Ellen, por todo, murmuró casi en silencio, pero con suficiente certeza para que las palabras llegaran a la empleada, quien limpiaba la cocina. Buenas noches, Susan. Sueña con los ángeles, respondió Ellen con una sonrisa que llevaba la promesa de días mejores. Susan subió las escaleras, cada paso resonando con la soledad que sentía. Al llegar a su habitación, cerró la puerta lentamente,
recargándose contra ella con un suspiro profundo. ¿Por qué es tan difícil aceptar la vida de modelo?, pensó mientras se dejaba caer en el borde de la cama, sintiendo el peso del mundo sobre sus jóvenes hombros. Solo quiero ser entendida. Solo quiero que papá vea que estos concursos y desfiles me están destruyendo por dentro. No son mi felicidad, son mi prisión. En el silencio de su habitación, rodeada de trofeos y bandas que se suponían representaban logros, Susan se sintió más distante de sí misma que nunca. Ellen entiende. Siempre entiende, pero es la única. Si mamá estuviera aquí, todo sería diferente. Ella me sacaría de esta prisión, susurró Susan, mientras sus palabras se perdían en el vasto vacío de la mansión. Mientras tanto, en su modesta habitación, Ellen se preparaba para dormir, pero sus pensamientos estaban con Susan. Esa niña tiene tanto potencial, tanta luz que es apagada cada día. Charles no lo ve o no quiere verlo. Susan necesita libertad, espacio para ser ella misma, no la versión que ellos quieren que sea, se dijo Ellen, sintiendo una creciente determinación, una promesa silenciosa de hacer más por ayudar a Susan a encontrar su camino. La noche avanzó, y la mansión parecía envolverse en un manto de silencio. Pero, en medio de la calma, el sonido amortiguado del llanto de Susan se filtró por los pasillos, una triste melodía que rompía el silencio. En su habitación, Ellen se agitaba en su cama. Solo son sueños, reflejos de mis propios temores y preocupaciones por Susan. Está bien, intentó convencerse. Sin embargo, en el fondo, sabía que esos sollozos eran reales, ecos de una realidad que deseaba poder cambiar. Al amanecer, la suave luz del sol comenzó a bañar los corredores de la mansión, trayendo consigo un nuevo día. Pero los ecos de la noche anterior permanecían. Ellen fue la primera en levantarse, como siempre, moviéndose con cuidado y en silencio mientras preparaba el desayuno. Susan, por su parte, se despertó con los primeros rayos del sol, los rastros de las lágrimas aún visibles en su rostro. Levantándose, caminó hacia el espejo y enfrentó su reflejo. Hoy es un nuevo día, se dijo, intentando poner fuerza en palabras que no sentía. Necesito ser fuerte, por mí, por mamá y, también, por Ellen, quien cree en mí más de lo que yo misma lo hago. Bajó las escaleras, atraída por el aroma que provenía de la cocina. Su andar, todavía marcado por la indecisión de la noche sin dormir, se suavizó al ver a Ellen. Buenos días, Ellen. Parece que ya empezaste a hacer tu magia aquí, dijo Susan, con una leve sonrisa que apareció en sus labios al sentir la atmósfera acogedora que Ellen siempre lograba crear. Ellen se volvió hacia ella, devolviendo la sonrisa con una aún más cálida. Buenos días, querida. Hoy pensé en hacer algo especial para el desayuno, algo que nos recuerde que los sábados son para relajarse y recargar energías. ¿Qué te parecen unos panqueques con miel y fruta fresca? La propuesta de Ellen no era solo una oferta de comida, sino un gesto de afecto, un intento por traer algo de ligereza a la rígida rutina de Susan. Susan se sentó en la mesa, observando cómo Ellen se movía con habilidad. Siempre sabes cómo hacer que los días sean mejores, Ellen. De verdad, lo aprecio mucho, ¿sabes?, dijo Susan, con un peso en sus palabras, una sinceridad profunda que iba más allá del momento rutinario. Era una confesión de gratitud, un reconocimiento de la luz que Ellen traía a su vida. Mientras compartían el desayuno, la conversación fluía de manera natural, cubriendo desde los planes más simples del fin de semana hasta los sueños y deseos más profundos. Ellen escuchaba con atención, siempre alentando a Susan a abrirse, a expresar esas partes de sí misma que tan a menudo reprimía debido a las exigencias de su padre. El reloj marcó el mediodía cuando Charles Moore se unió a ellas para el almuerzo. La atmósfera ligera que rodeaba a Susan y Ellen cambió sutilmente, el aire cargándose de una tensión casi palpable con la presencia del patriarca de la familia. Ellen, notando el cambio, permaneció alerta, lista para suavizar las cosas si era necesario. Durante la comida, la conversación giró en torno a trivialidades, hasta que Susan, alentada por la cercanía y el apoyo de Ellen, tocó un tema delicado. Papá, estaba pensando en mamá. ¿Podríamos visitarla pronto? La extraño mucho, dijo Susan, su voz temblando pero decidida, buscando abrir un espacio para un diálogo largamente evitado. Charles Moore, agarrando la servilleta con más fuerza de la necesaria, respondió con un tono que no admitía discusión. Susan, ya hemos hablado de esto.
No es apropiado traer a tu madre a esta conversación. Tienes todo lo que necesitas aquí. Pensar en ella solo te distrae de lo que realmente importa. Su declaración fue definitiva, cortando de raíz cualquier esperanza de un diálogo más abierto sobre el tema. Ellen, observando desde su lugar, sintió como su corazón se apretaba al ver la expresión de Susan. La joven bajó la cabeza, aceptando la reprimenda en silencio. Ellen deseó intervenir, defender a Susan y recordarle a Charles la importancia del amor maternal y de la conexión que no debía ignorarse o subestimarse. Sin embargo, conocía bien las reglas de la mansión y el lugar que ocupaba dentro de ella. Tras el tenso silencio que siguió a la mención de su madre, Charles Moore aprovechó la oportunidad para redirigir la conversación hacia terrenos más familiares, las obligaciones y expectativas de Susan. Con una mirada que recorrió la mesa como un general evaluando a sus tropas, fijó su mirada en Susan con una intensidad calculada. En cuanto a tu horario de hoy, tenemos una larga lista de tareas de preparación para el próximo desfile. Y recuerda, Susan, es esencial que revisemos tus hábitos alimenticios y tu rutina de cuidado personal. Estás comiendo demasiado otra vez, y tu cabello está visiblemente seco. Necesitamos mantener una imagen impecable en todo momento, dijo, mezclando una preocupación aparente con un sentido del deber que más parecía una orden. Susan, sintiendo el peso de cada palabra como piedras en los bolsillos, bajó la mirada hacia su plato, ahora sin apetito. En su mente, se formó una tormenta de respuestas, cada una clamando por ser dicha. Sin embargo, la realidad de su situación y el deseo de evitar un conflicto con su padre la hicieron elegir el camino de la sumisión. Entendido, papá. Me esforzaré más, murmuró, su voz apenas elevándose por encima de un susurro, una demostración de obediencia que apenas ocultaba su deseo de libertad y autenticidad. Ellen, testigo silenciosa de esta conversación, sintió una mezcla de indignación e impotencia. En su corazón, ardía una llama de rebeldía, un ferviente deseo de proteger a Susan del ciclo incesante de críticas y expectativas irracionales. ¿Cómo no lo ve? ¿Cómo no ve lo que le está haciendo?, pensó Ellen, con la mente corriendo entre preocupación y cuidado. Susan es tan brillante, tan llena de vida, y él solo ve defectos donde debería haber virtudes. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarla a ver su propia luz? El almuerzo terminó en una atmósfera desalentadora, cada miembro de la familia perdido en sus propios pensamientos y preocupaciones. Charles fue el primero en levantarse, inmerso en sus planes y horarios, dejando tras de sí un rastro de expectativas no expresadas mientras se dirigía hacia la sala de estar. Después de que Charles se marchó, Ellen se acercó a Susan, quien aún parecía perdida en sus pensamientos. Con dulzura, la sirvienta se sentó junto a la joven, preparándose para abordar un tema que sabía era sensible. Susan, cuando mencionaste a tu madre hoy, vi algo en tus ojos, algo que me dice que esto es más que solo extrañarla. Tu madre, Dorothy, debe ser muy especial para ti, ¿no es así?, dijo Ellen, iniciando una conversación que sabía era necesaria, un gesto de preocupación y afecto. Susan miró a Ellen, con una mezcla de sorpresa y alivio en sus ojos por tener a alguien con quien compartir sus sentimientos. Sí, Ellen, lo es. Pienso en ella todos los días, pero a mi padre no le gusta hablar de ella, como viste. Después de que se separaron, dijo que era mejor para mí quedarme con él, que tenía los recursos y el conocimiento para darme un mejor futuro, confesó Susan, las palabras fluyendo más fácilmente de lo que esperaba, alimentadas por la seguridad que Ellen le brindaba. Ellen asintió, absorbiendo cada palabra con empatía. Entiendo, querida. Es una situación complicada. Pero dime, ¿cómo se sintió tu madre al respecto, al dejarte con tu padre?, preguntó Ellen, no solo por curiosidad, sino buscando comprender completamente la situación, tal vez para encontrar una manera de ayudar a la joven a lidiar con sus sentimientos y quizás incluso hallar una solución al abismo que parecía separar a madre e hija. Susan suspiró, con un peso visible en sus hombros mientras recordaba esos momentos. Mi madre estaba destrozada, Ellen, pero en ese momento no tenía muchas opciones. Mi padre tenía razón en cierto sentido, tenía más dinero, y mi madre apenas estaba empezando a recuperarse después de la separación. Me dijo que sería temporal, que estaríamos juntas de nuevo pronto, pero eso nunca pasó. Desde que tenía 16 años, dijo Susan, con palabras cargadas de profunda tristeza, revelando el dolor de una promesa incumplida, una esperanza que se desvaneció con el tiempo.
Ellen tomó suavemente la mano de Susan, ofreciéndole consuelo en silencio. Susan, tu madre te ama, de eso no tengo dudas. Y tal vez todavía haya una manera para que ambas recuperen ese tiempo perdido. La vida está llena de sorpresas, y el amor encuentra un camino. Tal vez sea hora de empezar a pensar en cómo podemos hacer que ese reencuentro suceda, dijo Ellen, sus palabras más que un consuelo, una promesa de apoyo, un compromiso de estar al lado de Susan, ayudándola a encontrar el camino de regreso a los brazos de Dorothy. La conversación entre Ellen y Susan continuó, cada palabra tejiendo un hilo de esperanza en el corazón de la joven. En ese momento, más que nunca, Susan sintió que no estaba sola en su viaje, y que con Ellen a su lado, tal vez, solo tal vez, podría encontrar el camino de regreso a la madre que tanto amaba. Continuando con la historia. Después de una intensa y emotiva conversación, llegó el momento de que Susan se preparara para acompañar a Charles en las actividades planificadas para el resto del día. Ellen observó cómo Susan reunía sus cosas. Su expresión reflejaba una mezcla de resignación y determinación. Ellen, gracias por todo. No sé ni cómo voy a. Bueno, solo gracias, dijo Susan, tropezando con sus palabras. El peso de su gratitud era tan grande que parecía difícil expresarlo por completo. Ellen sonrió, asintiendo. Nunca necesitas darme las gracias, querida. Recuerda que estoy aquí para lo que necesites. Y pensemos en lo que hablamos, ¿de acuerdo? Todo saldrá bien, ya lo verás, respondió Ellen, intentando infundir optimismo en cada palabra, aunque su corazón dolía al ver a Susan marcharse. Charles llamó desde el exterior, su voz interrumpiendo su breve momento juntas. Susan, llegaremos tarde. Vamos, ordenó. Con una última mirada compartida, Susan se dirigió hacia la voz de su padre, dejando a Ellen sola en la habitación, envuelta en sus pensamientos. Apenas la puerta se cerró detrás de Susan y Charles, Ellen volvió su atención a la casa. Había mucho por hacer y, aunque sus manos estaban ocupadas, su mente estaba en otro lugar. Mientras limpiaba y organizaba, Ellen comenzó a formar planes ligeros, pequeñas formas de mejorar la vida de Susan dentro de las limitaciones que enfrentaban. Tal vez pueda encontrar una forma de que Susan pase más tiempo en el jardín. Siempre parece más feliz allí, lejos de las presiones, murmuró Ellen en voz alta mientras limpiaba la mesa del comedor. Pero luego la duda se deslizó como una sombra sobre su optimismo. ¿Y qué hay de Charles? Seguramente encontraría la forma de verlo como una distracción. No, eso no sería suficiente, pensó, frustrada. La siguiente idea surgió mientras doblaba la ropa de Susan, un gesto rutinario que ahora llevaba un nuevo peso. ¿Y si intento hablar con Charles? Explicarle cuánto necesita Susan un poco más de libertad, tal vez incluso sugerir que podría visitar a Dorothy. La idea parecía prometedora por un momento, pero pronto Ellen sacudió la cabeza, frustrada. ¿Quién soy yo para él? Solo una criada. Nunca me escucharía, especialmente no sobre cómo criar a su propia hija, reflexionó con amargura. Ellen continuó con sus tareas, pero cada una estaba acompañada por un plan potencial, inevitablemente, las dudas que lo seguían. ¿Y si empiezo con pequeños cambios? Cambios sutiles, tal vez convencer a Charles de dejar que Susan elija su propia ropa para los desfiles. Algo que la haga sentir que tiene algo de control sobre su vida, pensó, pero una vez más, la realidad se impuso. Charles probablemente diría que ella no entendía nada del mundo de las competencias de moda, y no estaría del todo equivocado. En un momento, mientras Ellen estaba en la oficina del señor Moore, se encontró con unos documentos. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue uno que contenía información importante. Lo recogió, lo leyó y descubrió que contenía la dirección de Dorothy, la madre de Susan. Tomaré papel y lápiz y escribiré esto. Podría necesitarlo algún día, pensó, mirando más allá, con esperanza y precaución. Ellen anotó la supuesta dirección de Dorothy en un trozo de papel y lo guardó en el bolsillo de sus pantalones. Al final del día, Ellen se sentó en la cocina, una taza de té en sus manos, contemplando la quietud de la casa ahora vacía. Cada plan que había formado parecía tan frágil frente a la realidad de la situación, tan lleno de posibles fracasos y obstáculos que la hacían cuestionar si había algo, cualquier cosa, que pudiera hacer realmente para ayudar. ¿Estoy solo engañándome a mí misma?, se preguntó, sintiendo cómo crecía el peso de la impotencia. Tal vez no haya forma de cambiar las cosas. Tal vez estoy poniendo esperanzas donde no hay soluciones.
Y sin embargo, a pesar de las dudas y la incertidumbre, Ellen sabía que no podía rendirse. Por Susan, lo intentaría, incluso si cada plan parecía condenado al fracaso. La alternativa era algo que Ellen simplemente no podía aceptar. Esa noche, mientras el reloj avanzaba, Ellen no permitió que el cansancio la venciera. Se quedó despierta, alerta, decidida a escuchar cualquier señal que viniera del piso superior. En su mente resonaban las palabras y los llantos de Susan, y una promesa silenciosa se formaba en su corazón: haría algo, cualquier cosa, para ayudar a esa joven que tanto necesitaba un respiro. Continuando con la historia. La calma nocturna resultó ser engañosa y pronto fue interrumpida por sonidos apagados de una acalorada discusión. Los argumentos eran difíciles de distinguir, pero la tensión en las voces era innegable. Ellen, con el corazón apretado de ansiedad, murmuró para sí misma: esto no está bien. ¿Qué está pasando allá arriba? Sabía que los enfrentamientos entre Charles y Susan no eran poco comunes, pero algo en la intensidad de esta discusión la alarmó más de lo habitual. Levantándose, Ellen se dirigió a las escaleras, moviéndose con la ligereza que solo los años de navegación silenciosa por la mansión podían proporcionar. Solo voy a echar un vistazo, solo para asegurarme de que Susan esté bien, se justificó, sabiendo que la preocupación por Susan justificaba su audacia al desafiar las reglas tácitas de la casa sobre la privacidad y la jerarquía. Mientras se acercaba a la habitación de Susan, el sonido del llanto se volvió más claro, más desesperado, cortando el corazón de Ellen como un cuchillo. «Oh, Susan, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo protegerte si ni siquiera puedo entender completamente lo que estás enfrentando?», se preguntó mientras luchaba internamente entre la urgencia de intervenir y la conciencia de sus limitaciones como criada. Frente a la puerta de la habitación de Susan, Ellen vaciló. Si entro ahora, ¿qué dirá Charles? ¿Y Susan? ¿Cómo se sentirá sabiendo que escuché? Pero, ¿cómo puedo ignorar este llanto, estas voces alzadas? Helen luchaba con su sentido del deber y su instinto protector, una batalla interna que reflejaba el tumulto al otro lado de la puerta. Desde el pasillo, Ellen escuchó cada palabra como una daga. Su corazón se apretó con cada frase que podía discernir a través de la puerta. La discusión, que inicialmente parecía apagada e indistinta, comenzó a revelarse con toda su dureza y severidad. «No puedo soportarlo más, papá. Estoy harta. No quiero ser modelo. Nunca me gustó, nunca quise esto y nunca lo haré», gritó Susan, su voz cargada de desesperación y frustración, rompiendo la barrera que Charles intentaba imponer con su autoridad. «No entiendes, Susan. Esto es por tu propio bien. Los ensayos, los desfiles, las dietas, todo esto es necesario. Necesitas esto para ser alguien, para tener un futuro», respondió Charles, su voz poderosa y definitiva, cortando el aire como una orden más que como un consejo paternal. «Pero soy infeliz, papá. Esto me está matando por dentro. No es la vida que quiero, pero me has estado empujando a esto durante mucho tiempo y estoy cansada», sollozó Susan, su voz ahogada por las lágrimas, un testimonio vivo del dolor que sentía, no solo físicamente, sino emocional y psicológicamente. Sin embargo, Charles parecía incapaz de ceder o siquiera escuchar. «Si no haces lo que digo, tendré que tomar medidas más drásticas. Reduciré aún más tu ingesta de comida, cortaré cualquier contacto con el mundo exterior. Necesitas aprender disciplina, Susan, incluso si tengo que obligarte a hacerlo». Las palabras de Charles eran frías, calculadas, revelando un inquietante desapego hacia el bienestar de su propia hija. «No puedes hacerme esto. Esto es abuso, papá. Ojalá mamá estuviera aquí. Ella nunca habría permitido esto». El grito final de Susan fue una mezcla de desafío y súplica, un desesperado llamado por una vida diferente, por una realidad donde su voz fuera escuchada y su dolor reconocido. Ellen, afuera, apenas podía creer lo que escuchaba. Las palabras de Charles y los ruegos de Susan pintaban un cuadro de abuso y sufrimiento que no podía seguir ignorando. «Esto no puede continuar. Tengo que hacer algo», pensó, la decisión creciendo en su corazón como una llama, impulsada por un sentido de urgencia que superaba cualquier miedo o vacilación. Corriendo escaleras abajo, los pasos de Ellen resonaban en la silenciosa casa. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo, pero la conciencia del sufrimiento de Susan le dio el valor necesario. Llegando al teléfono fijo de la casa,
Ellen marcó los números con manos temblorosas pero decididas. «Policía, por favor, es una emergencia», dijo tan pronto como respondieron, su voz firme a pesar del torbellino de emociones que la consumían. Ellen sabía que al hacer esa llamada estaba cruzando un umbral del que no habría retorno, pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto para proteger a Susan le dio la fuerza para continuar. Mientras sostenía el teléfono, Ellen respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. «Necesito ayuda. Hay una situación aquí donde creo que una niña está en peligro. Por favor, envíen un patrullero rápidamente», explicó, su voz una mezcla de urgencia y preocupación. «¿Qué está ocurriendo exactamente, señora? Necesitamos más información antes de poder enviar una de nuestras unidades. Si pudiera proporcionarnos detalles, se lo agradeceríamos mucho», respondió la voz al otro lado, calmada, profesional, pero claramente interesada en los detalles que Ellen pudiera ofrecer. «Es la hija del dueño de la casa. Está siendo extremadamente estricto con ella, obligándola a seguir una carrera que no quiere, controlando lo que come, cómo vive. Acabo de escuchar una discusión muy intensa, amenazas. Creo que alguien necesita venir aquí y revisar», explicó Ellen, cada palabra cargada del peso de su preocupación. Los agentes tomaron la declaración de Ellen y, con la información proporcionada, decidieron actuar. Minutos después, un patrullero llegó a la entrada de la mansión. Los oficiales tocaron la puerta con firmeza, y Charles, sorprendido por la inesperada visita, los recibió con una mezcla de irritación y nerviosismo. «Señor Moore, hemos recibido un reporte sobre presuntos abusos hacia su hija. Necesitamos hablar con usted y con Susan», dijo uno de los oficiales con un tono autoritario. Charles, intentando mantener la compostura, respondió: «Esto es absurdo. Soy un padre que solo quiere lo mejor para su hija. No tienen ningún derecho a entrometerse en cómo la educo». Mientras los oficiales insistían, Susan, escuchando la conversación desde su habitación, bajó las escaleras con cautela. Al verla, los agentes le dirigieron una mirada amable. «Susan, ¿te gustaría hablarnos en privado?», preguntó uno de ellos. Ella miró a su padre, temerosa, y luego a Ellen, quien le devolvió una mirada de aliento. Finalmente, Susan asintió. En una de las habitaciones apartadas, Susan habló con los agentes, relatando su vida bajo el control de su padre. Cada palabra revelaba una realidad que solo confirmaba los temores de Ellen. Los oficiales, visiblemente conmovidos, tomaron nota detallada de su testimonio. Mientras tanto, Ellen aguardaba con nerviosismo en la sala. Cuando Susan regresó, los agentes tomaron una decisión. «Señor Moore, dada la gravedad de las declaraciones de su hija, debemos llevarla a un lugar seguro mientras investigamos más a fondo. También nos acompañará a la estación para responder a estas acusaciones», informaron los oficiales. Charles protestó vehementemente, pero no tuvo opción más que cumplir. Susan fue escoltada fuera de la casa, y Ellen la abrazó con fuerza antes de que se la llevaran. «Estás a salvo ahora, cariño. Todo estará bien», le susurró Ellen, conteniendo las lágrimas. En los días que siguieron, Dorothy, la madre de Susan, fue contactada. Cuando Ellen le explicó la situación, Dorothy no dudó en viajar para reunirse con su hija. El reencuentro entre madre e hija fue profundamente emotivo, marcado por abrazos y lágrimas. «Lo siento tanto, Susan. Nunca debí permitir que esto sucediera», dijo Dorothy, llena de culpa. «Te tengo ahora, mamá, y eso es todo lo que importa», respondió Susan. Dorothy, con la ayuda de Ellen y su testimonio, inició un proceso legal para obtener la custodia total de Susan. En los meses siguientes, el tribunal dictaminó que Charles no era apto para ejercer la patria potestad. Fue sentenciado a cumplir tiempo en prisión por abuso emocional y negligencia. Susan se mudó con su madre, y Ellen fue invitada a vivir con ellas, convirtiéndose en una parte esencial de su nueva vida. Juntas, crearon un hogar lleno de amor y apoyo. Susan, ahora libre de las imposiciones de su padre, comenzó a explorar sus propios intereses y pasiones. Un día, mientras caminaban juntas por un parque, Susan miró a Dorothy y Ellen con una sonrisa. «Gracias por no rendirse por mí. Ahora puedo ser quien siempre quise ser, gracias a ustedes». Y así, con nuevas esperanzas y un futuro brillante por delante, Susan, Dorothy y Ellen construyeron una vida basada en el amor, la comprensión y el respeto mutuo.